Bueno, pues primero quiero también agradecer estar aquí. Para mí realmente es un honor estar en esta mesa, en este panel, en esta discusión, que me parece un gran acierto haberlo hecho en forma de debate para que planteemos nuestras ideas y nuestras inquietudes y lancemos, espero que realmente un diálogo sobre cómo entender mejor estas realidades o no realidades que estamos viviendo. Y en esta mesa, bueno, también un honor estar con Armando, quien para mí fue mi maestro muchos años, cuando estaba trabajando en el campo, con Alberto, mi colega en Wageningen, y con Sergio, un gran amigo con quien hemos debatido y discutido. Yo voy a hablar sobre las finanzas cotidianas, principalmente desde una óptica de la práctica. Para mí mi inquietud ha sido, desde la práctica, tratar de entender estos mundos que nos rodean y con los que estamos trabajando. Entonces sigo todavía con la cuestión de objetivo subjetivo, con la cuestión de interpretación, pero desde mucho más aterrizado ya en una cuestión de economía. En el análisis de la pobreza hemos trabajado desde la práctica y desde la teoría con una serie de clichés y lugares comunes que yo quisiera que fuéramos rebasando, que creo que necesitamos rebasar. Lo que es pobreza ya se ha interpretado de una manera bastante homogénea como carencia, como falta de, y no estamos viendo a los sujetos o los actores que están participando en esto que llamamos pobreza. Creo que esto se basa mucho en concepciones desafortunadas de la economía, que es parte de lo que quiero ahorita cuestionar. ¿Cómo estamos analizando esto de la pobreza desde nuestras concepciones de economía? Abordo estos temas porque creo que son centrales a lo que se dijo en esta mesa sobre desarrollo. Creo que la cuestión económica está muy en el centro de cómo estamos percibiendo el problema del desarrollo y las posibles alternativas. La crisis del capitalismo que estamos viviendo ahora y que ya llevamos años diciendo el fin del capitalismo, ahora sí la crisis, ahora sí ya estamos. Lo único que sí ha hecho es hacernos conscientes de que muchas de las ideas que venimos manejando como capitalismo están equivocadas o son cuando menos desafortunadas, en tanto que esconden más de lo que nos muestran. Y creo que estas crisis sí nos ayudan en ese sentido, sobre todo para dar cuenta de las contradicciones, de las ambigüedades y de las vulnerabilidades de las economías de mercado, que tocó de pasadita Alberto, pero nada más quiero profundizar un poquito más en ellas. En estas concepciones desafortunadas de la economía, hemos venido haciendo el juego al neoliberalismo, hemos venido cayendo en este juego, en esta conceptualización del mercado como el eje de la economía, y voy a hablar más de eso. Creo que necesitamos hacer una revisión crítica de las nociones de valor, de capital y dinero, y en esto me voy a enfocar en los minutos que siguen. Primero, estamos utilizando categorías económicas convencionales en nuestros análisis, y voy a empezar con cuestiones de género porque creo que en las diferencias de género hay los ejes fundamentales de las equivocaciones en las que solemos incurrir. Uno es que las mujeres contribuyen a la economía, o sea, contribuyen y no están dentro, no forman parte de la economía, sino que contribuyen, que están excluidas de la producción, que las mujeres no producen, que son quienes reproducen lo que hemos venido llamando capital social, y que de alguna manera es una conceptualización un tanto imprecisa de algo que está muy bien llamarle capital social, está muy bien que pongamos atención a las relaciones sociales que tienen que ver con la economía. Lo que está mal es que lo veamos como capital que puede ser acumulable, que puede ser transferible, que en el hogar el trabajo doméstico no se toma en cuenta, no pagado, la reproducción de la fuerza laboral, que no genera valor agregado por estar fuera del circuito mercantil. Entonces estamos viendo la economía de esta manera. Esto lo pongo para decir, lo que nosotros estamos viendo como pobreza tiene que ver con categorías que se salen de lo que en realidad pudiéramos conceptualizar como pobreza. Hay una separación entre lo social y lo económico. No sé, la primera que lo dice, se ha dicho muchísimo. Lo que pasa es que a la hora, en la práctica, cuando lo estamos analizando ya para cuestiones de política social o para cuestiones de análisis, lo dejamos fuera.
entre lo mercantil y lo no mercantil. También hacemos esa división entre lo no mercantil y lo mercantil y nada más tomamos en cuenta lo mercantil. Ahorita Alberto hablaba de esos mercados y en donde lo que no se considera mercancía no entra en esos mercados. Y decimos, bueno, es que esa es una equivocación a la hora de analizar la economía. No es nada más lo que está en ese mercado. La economía se considera como el sitio de generación de riqueza y se considera que las mujeres están excluidas de ella. Si nosotros abrimos el panorama, podemos descubrir ambigüedades, contradicciones, supuestos falsos, omisiones y inexactitudes en nuestra concepción de la economía. Y este es uno de los puntos centrales que quiero enfatizar. Esto tiene implicaciones importantes en la formulación de alternativas y en la lucha contra la pobreza. Voy a los supuestos falsos sobre la economía. Esta gráfica que vemos aquí es como estamos suponiendo que va a salir la gente de la pobreza. De primero en el año 1 pues tienen poquito dinero y en el año 8 ya van a ser millonarios. Es una concepción bastante simplista y aunque lo vemos aquí, lo vemos como muy irreal, en la práctica seguimos con esta noción de crecimiento y un crecimiento simple como base de nuestras ideas de la economía. El supuesto de que la economía es igual al mercado, lo estamos dejando, tendemos a dejar el análisis en el mercado, nada más el mercado. Muchos de ustedes dirían, no es cierto, cuando decimos economía hablamos de otras cosas. Cuando se elaboran políticas públicas que tocan el terreno de lo económico, inmediatamente recurrimos a la cuestión de mercado. Ahora con los nuevos programas sociales, con el famoso Prospera, lo que hay que hacer es incluir a los pobres dentro de lo que estamos llamando mercado. Entonces, el que la economía es igual al mercado, que la economía del hogar no forma parte de la economía real. La economía del hogar es lo privado, en lo público es la economía. Ese es otro de los supuestos falsos, que la economía real es eficiente. Si lo estamos platicando aquí, decimos, ya sabemos que no es eficiente. Cuando estamos elaborando políticas, cuando estamos discutiendo políticas, cuando estamos suponiendo que hay una eficiencia. Pero para sostener estos supuestos requerimos, como diría Calón, agentes de cálculo. Estamos calculando de alguna manera y nosotros estamos entre los agentes de cálculo, no nada más quienes están participando en la producción, en la economía o en la política. Estamos enmarcando, estamos delimitando fronteras, estamos desenmarañando los productos y las relaciones de alguna manera, porque están en la práctica, como diría hace ratito Alberto, hay una intersubjetividad y hablamos también con Blazer de ese enmarañamiento de mundos. En ese terreno de la economía también están y entonces para simplificar las cosas, para cuestiones heurísticas, los separamos y entonces sí los podemos contar y entonces sí los podemos medir, que es lo importante para la economía, pero ahí es donde le estamos haciendo el juego a el neoliberalismo. Entonces, lo que se necesita hacer para seguirle haciendo el juego al neoliberalismo es deslindar lo económico de lo social y lo cultural. Están enmarañados y los desenmarañamos para poder seguir jugando ese juego. Y entonces, lo que yo estoy planteando es que dentro de esto son los supuestos falsos sobre la economía. En esos supuestos falsos están calculando únicamente las relaciones mercantiles. Dentro de nuestros cálculos no se incluye todo lo social y lo cultural que está ahí dentro, las emociones que se mencionaban hace ratito, que están dentro de la economía. Ahora, hay otros supuestos falsos sobre el capital y el dinero que persisten en nuestros análisis, no nada más en nuestros análisis académicos, sino en los análisis cotidianos que hacemos sobre la economía y sobre la pobreza. Una es que capital es igual a dinero. Queremos medir el capital como la moneda es un instrumento muy conveniente para medir la riqueza y la pobreza o para medir la falta de riqueza y el acceso de pobreza. Pero estamos usando el dinero como única unidad de medida para lo que es capital y entonces esto nos desencamina, digamos, en la búsqueda de alternativas. Que la producción lleva a la capitalización, por eso tenemos un Prospera, porque ahora sí los pobres van a prosperar. La producción, ellos se van a meter a la producción porque no estaban, según estos análisis, ellos no estaban en la producción y entonces van a capitalizarse y van a salir de la pobreza.
que el ahorro lleva a la riqueza, también es ese supuesto completamente falso. Todos ahorran, menos Slim, menos los grandes millonarios. Sabemos perfectamente que no es el ahorro lo que los lleva a la riqueza, que hay muchas otras relaciones que entran en juego, pero como no las podemos contar y no las podemos medir, entonces las dejamos fuera del análisis. Y los pobres sí tienen que ahorrar, y hay muchas tesis y muchos trabajos sobre cómo deben ahorrar los pobres. Incluso en el programa de oportunidades había, Bansefi instauró esta manera de quitarles parte de las transferencias monetarias que se le hacía a la gente para que ahorraran, porque si aprendían a ahorrar, aprendían a salir de la pobreza. Entre las ambigüedades está, lo que ya mencioné, el dinero como una única medida del valor. Y obviamente en la vida cotidiana, en nuestro actuar cotidiano, no es únicamente el dinero el que estamos usando como medida de valor, pero en nuestros análisis sí, porque el dinero nos permite medir y calcular de una manera mucho más simplificada. El capital como un ente calculable, y ahí necesitamos, aseguro yo, abrir nuestras nociones de capital y de procesos de capitalización, digamos, para decir la utilización. El capital no es capital hasta que no se utiliza, es cuando se utiliza, es lo que pasa con capital social. Podemos tener muchas redes sociales, pero si no las usamos no nos sirven como capital. Yo tengo 9 hermanos y entonces yo tengo más capital social que el que tiene 3, lo cual es absolutamente absurdo, pero así lo estamos viendo con los pobres. Inclusive en algunos programas se asume que podemos vaciar capital social a la gente para empoderarlos, y entonces es una noción de capital sumamente simplista, que cuando lo digo aquí yo creo que ustedes van a decir, pues ya sabemos, pero cuando lo estamos analizando y cuando lo estamos utilizando en las políticas públicas se nos olvida. El capital social como un bien acumulable, también lo que decía, creo que está mal utilizada la noción de capital social. Si bien está muy bien que señalemos las relaciones sociales como imbricadas en los procesos de capitalización, el quererlos medir de esa manera es un error. Los recursos y su distribución, creemos que todo está en la distribución. Estoy todavía en los supuestos equivocados sobre capital y dinero. Consideramos que todo el problema está en la distribución, pero ándale, resulta que la Coca-Cola empieza a comercializar el agua. Esa no era distribución de recursos, porque el agua tiene muchos más procesos involucrados que una simple distribución de recursos. Caíamos en ese juego porque estamos analizándolo en términos de dinero simplemente. Entonces, las variables que se dejan fuera, las omitidas, y es bien importante, son las vulnerabilidades, contradicciones y huecos en las economías de mercado. Estamos suponiendo que son eficientes y les ponemos una plataforma desde donde hablar su poder, digamos, ¿no? Ahorita que hablábamos de poder. Ese poder que les estamos generando nosotros al considerar esas economías del mercado como poderosas. Si nos concentráramos en los huecos, en las vulnerabilidades, en las contradicciones, encontraríamos muchos más caminos por donde irle entrando. Otro es la escala y el alcance de la economía del hogar, que mencioné muy brevemente y que no alcanzo a ver más a fondo, pero simplemente la producción que tiene lugar en el hogar es una producción importante para la economía, entendida la economía no solamente como el mercado y no solamente con pesos y centavos. El valor diferencial de los bienes y el dinero, ya no alcanzo a entrar en eso tampoco, pero obviamente pensamos que el dinero vale lo mismo, que los 10 pesos aquí y los 10 pesos en otro escenario valen exactamente lo mismo, y si nos ponemos a analizarlo, no es lo mismo 10 pesos en un escenario que en otro. El dinero que se gana por la leche de una vaca en una comunidad no es lo mismo que el dinero para el becerro, se usa para cosas distintas, se concibe de manera diferencial, etcétera. Yo me puedo gastar 10 pesos en una tiendita por un refresco, pero en un restaurante estoy dispuesta a pagar 35. Es un valor diferencial que sí entra en juego en nuestros análisis. La relevancia de las relaciones no mercantiles viene a ver la economía de esta manera mucho más amplia, en donde no es solamente el dinero y la acumulación. Ese es un punto que yo quiero entrarle mucho más a fondo, y es nuestra concepción de acumulación, que creo que es bastante simplista, y entonces hemos llegado a la acumulación de capital, y los ricos son los quienes han acumulado capital, pero necesitamos cuestionar esas categorías. La exclusión política y las configuraciones de poder entran en juego de manera fuerte en la economía, al igual que la confianza, la discriminación y la dimensión temporal. Aquí podemos también extendernos muchísimo en cómo la velocidad del dinero, la velocidad de las divisas y los ritmos, etcétera, entran en juego en la economía. Las implicaciones metodológicas, en primer lugar, es importante revisar las categorías de las que partimos en la noción misma de economía, cómo está construida con categorías que ya de por sí son excluyentes. La noción del capitalismo como un ente monolítico que esconde
esconde esas vulnerabilidades y huecos del mismo capitalismo, y la necesidad de enfocar la imbricación de los procesos sociales, culturales, simbólicos en la economía, incluyendo las relaciones de poder de manera muy importante, los códigos y símbolos de género, los criterios y procesos de valoración. Y necesitamos ampliar nuestra noción de recursos. Además, es importante observar los sitios de producción, negociación e intercambio cotidianos para entender de esa otra manera la economía. Hasta ahí.